Dios los bendiga, hermanos. Aquí estamos otra vez visitándolos, hermanos, en este canal, siguiendo a Cristo hoy. Se nos ha hecho una bendición grande que el hermano Leo y el hermano Antonio nos han invitado a participar en este canal para tocar unos puntos, unas preguntas importantes, ¿verdad? Y me acompaña mi hermano Jonathan y mi hermano Isaac. Y los dejo un tiempo para que se presente cada uno de mis hermanos. Así es, Dios le bendiga a cada uno de los que nos están sintonizando. Como dijo mi hermano Oscar, ha sido una grande bendición de parte de Dios poder estar aquí, de parte de nuestro hermano Leo y nuestro hermano Antonio que nos han invitado, y pues mi nombre es Isaac. Amén, amado pueblo de Dios, y a todos los jóvenes, jovencitas que nos van a sintonizar. Amén, es un privilegio estar aquí para grabar este momento, ¿verdad? Que se trata del Evangelio. Vamos a dar inicio a lo que es conociendo a nuestro Creador. Y hoy tenemos una serie de preguntas que a lo mejor ustedes tienen en sus corazones, en sus mentes, si no conocen a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué amamos al Señor? ¿Por qué obedecemos el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y así es que vamos a dar respuestas conforme a lo que podamos dar, ¿verdad? Y así lo paso el tiempo a nuestro hermano Oscar para que él pueda desarrollar una de esas preguntas que tenemos. Amén. El Señor nos ha puesto unas preguntas en nuestros corazones y vamos a estar exponiéndolas y también vamos a estar dando explicaciones, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿quién es el Creador, verdad? Y es una pregunta que todos tenemos en el corazón, ¿verdad? Todas las personas, creyentes y no creyentes, ¿quién es el Creador, verdad? Y uno de nuestros deseos como nosotros como creyentes queremos conocer más de ese Creador, ¿verdad? Que es nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Y vamos a mirar en el libro de Salmos, capítulo 33, el verso 6, y ahí vamos a comenzar a entender un poco de quién es ese Creador, ¿verdad? El que hizo las cosas, ¿verdad? Y vamos a leer Salmo 33, 5 y el 6, ¿verdad? Dice, en el nombre de Jesucristo, dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ¿verdad? Y pues muchas personas no conocen a Jesús, ¿verdad? No conocen al Creador, y pues nosotros les decimos, pues lean la palabra de Dios. Ahí Dios el Creador se va a dar a conocer a nosotros, ¿verdad? Y a la misma vez que uno comienza a conocer a Dios, uno se está llenando de Dios, ¿verdad? Y yo una de las cosas que cuando le hago contesto esa pregunta a personas, yo les digo que yo también no conocía siempre de Dios hasta que yo comencé a estudiar la palabra de Dios. Y una de las cosas que me llamó a mí la atención, pues son muchas las cosas que me llamó la atención de la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Y una de ellas yo le comparto a las personas y les digo, pues yo no sabía cómo Dios había creado todo, pero aquí la Biblia dice que todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, que Dios hizo los cielos con sus manos, ¿verdad? Y que todo el ejército de los cielos, que viene siendo los soles, las estrellas, las galaxias y todo el universo, todas las estrellas que nosotros miramos que alumbran el cielo oscuro hacia la tierra, y nosotros nos deleitamos viendo todas las maravillas de Dios. La palabra de Dios dice que Dios, con el aliento de su boca, Él sopló y Él crió todas las galaxias, todo el universo. Con su poder, con el aliento de su boca, Él les dio a nacer, ¿verdad? Y es lo que yo le digo a las personas, ¿verdad? Y también pedimos a Dios que sea de bendición este verso, ¿verdad? Porque sí, así lo dice, ¿verdad? Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ¿verdad? Y es lo que yo le puedo compartir, ¿verdad? De esa pregunta que muchas personas se hacen y que nosotros hemos encontrado que es importante contestar, ¿verdad? Que dice, ¿quién es el Creador?
pues Él es el que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y con eso le paso a mi hermano para que conteste también, ¿verdad? Un poco, mi hermano Isaac, ¿verdad? A ver si él tiene unas respuestas Amén, también. amén. Sí, pues nuevamente estamos analizando lo que es la pregunta, ¿quién es el creador? Como mencionaba mi hermano Oscar, ciertamente esa pregunta cada uno nos la hacemos. Yo desde niñez, de verdad, nací en una familia y estando en una casa y mirando los árboles. Y es una pregunta muy, muy sabia, es una pregunta muy lógica. ¿Quién es el creador? Y pues delante de nosotros tenemos la palabra de Dios, lo cual es la Biblia, lo cual es el fundamento, es la carta, es lo que Dios nos ha escrito para que podamos conocerle. Y pues en esta porción que quisiera compartir con ustedes es en la carta de Colosenses, que está en el primer capítulo y en el versículo 16. Dice la palabra en el nombre de Jesús, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La misma creación fue creada por Dios. Él es el creador de todo lo que se ve. Dice la palabra aquí, de lo visible y lo invisible. Hay cosas que nosotros vemos, hay otras cosas que no podemos ver, pero ciertamente hay un creador detrás de todo esto. Usted y yo, realmente, hermanos, con todo mi corazón, yo creo que nosotros somos lo más hermoso que Dios pudiera haber creado. Nosotros, nomás tómese un momento, mirarse en el espejo, mire sus manos, siéntase con sus manos si lo puede hacer. Y usted y yo fuimos creados de parte de Dios con un propósito, lo cual vamos a seguir mirando cuál es ese propósito, por qué es que Dios nos creó, por qué es que estamos en esta tierra. Y todo eso, regresando a lo que acabamos de mencionar, está escrito en la palabra de Dios. Y nuevamente, repasando lo que vemos en este versículo, repito, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que está en el primer capítulo, versículo 16, que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que se ve, todo lo que se mueve, los animales, los árboles, el mar, lo que está dentro del mar, lo que está en los cielos, las galaxias, todo eso fue creado de parte de Dios y con un propósito, y uno de esos propósitos es para que podamos ver que hay algo más grande que nosotros, que hay algo más superior, que hay algo más grande, hay alguien más sabio que nosotros, sobre cualquier, como aquí dice, sobre cualquier trono, cualquier principado, sobre toda potestad, dominio, sobre eso está sentado el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Amén, amén, amén. Y le voy a pasar el tiempo a mi hermano. Amén. Sí, son puntos bien hermosos que pasaron mis hermanos. A lo mejor usted, jovencita, quiere saber, ¿verdad? ¿Quién creó las galaxias? Cuando usted mira ahí arriba en el cielo, hay muchas estrellas que aún los científicos no han podido alcanzar, ni pueden ni aún ver cuántas estrellas hay, porque son cantidad de estrellas. Bueno, sabemos que esas estrellas no fueron ahí traídas por la nada. Ni la planeta Tierra, ni a usted y yo no somos aquí en este mundo por casualidad. Tenemos un propósito. Y ese propósito se encuentra en un Dios que nos creó, que nos formó y que nos dio un propósito, nos creó con un propósito. Y así como mis hermanos han dicho, voy a ir rápidamente en Salmo 90, que dice el encabezado, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Es decir, que el Dios de los cielos, quien nos formó, Él es eterno, Él es infinito, Él es el Todopoderoso, Él es Dios. Él está desde el siglo, desde el principio hasta el fin. Él no tiene tiempo. Él ya existió. Pero nosotros hombres, Dios nos formó, Dios nos hizo, Dios nos formó. Y nosotros somos, la palabra de Dios dice que somos como dice aquí, lo veo rápidamente. Dice en el Salmo 90, versículo 3
al 5, rápidamente dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos, aquí está hablando de Dios, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, el 6, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. O sea, allá vemos cómo Dios compara al hombre. El hombre es como un flor. El flor nace, crece en la tierra y nace y crece y despliega su hermoso color. Pero al tiempo, ese flor no es eterno. Ese flor tiene un tiempo de expiración. Así nosotros. Pero nuestra alma es eterna. Y por eso Dios, con su infinito amor y misericordia, envió a su único Hijo unigénito para que conozcamos al Creador. Y ahí vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué el Creador quiere tener una relación con nosotros los seres humanos? Recuerde, usted y yo somos de un plazo de tiempo, no somos eternos, no vivimos ni 1000 ni 100,000 años. Dios es eterno, no tiene años. ¿Y por qué Dios quiere tener una relación íntima con nosotros los seres humanos? Así lo pasa el tiempo a mi brother Oscar. Amén, hermano, sí. Y esa es la pregunta número 1, ¿verdad? Y vamos a entrar a la pregunta número 2, que también Dios puso en nuestro corazón que era importante estas preguntas. Y la número 2 es, ¿por qué el Creador quiere que nosotros tengamos una relación con Él, verdad? Y nosotros nos damos cuenta que Dios, cuando Él hizo la creación, Él hizo los hombres, dice la palabra de Dios que Él con sus manos, la Biblia dice que con su palabra hizo todas las cosas, ¿verdad? Amén. Hizo el mar, la tierra, pero dice que al último con sus manos Él hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y que le dio aliento de vida. Y también la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios caminaba con Adán y con Eva, y Él caminaba con ellos y ellos hablaban y ellos estaban bien cerca con el Creador, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la trágica historia que Dios se apartó de la humanidad porque ellos desobedecieron a Dios, y el Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Dios, se apartó de ellos, y fue cuando vino muchos dolores a los seres humanos, mucha tristeza y mucho dolor, y por eso ahora Dios envió a su Hijo Jesús, y ahora Él quiere restaurar, Él quiere que el hombre se ponga reconcilie con Dios, se ponga en paz con Dios, ¿verdad? Y aquí tenemos unas palabras en el libro de Juan, capítulo 15, donde Dios nos explica cómo Dios quiere restaurar esa relación que el hombre tenía en un tiempo con Dios, pero por la desobediencia del ser humano se rompió, ¿verdad? Y está en el capítulo 15 de Juan, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. Ahí Dios explica cómo Dios quiere hacer eso, ¿verdad? El verso 5 dice, yo soy la vid, dice nuestro Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Porque nosotros, los humanos, para tener una relación cerca con Dios, tenemos que dar buenos frutos, demostrarle a Dios que estamos haciendo el bien y que nos esforzamos para dejar lo malo y hacemos el bien, hacemos buenos frutos, y ahí es cuando Dios se puede acercar y tener esa cercanía, esa relación con el hombre, ¿verdad? Y es una de las formas que Dios se puede acercar a nosotros, y por eso Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, ¿verdad? Porque también el verso 14 dice, dice Jesús, nos dice a nosotros, y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y por eso Él quiere restaurar y bendecir al hombre, teniendo una relación con Dios, mandando a su Hijo para reconciliarnos otra vez con Dios, ¿verdad? Porque Él es el mediador de los hombres entre Dios y los hombres, es Jesucristo, ¿verdad? Y Él dice, si ustedes hacemos lo que Él nos manda, vamos a ser amigos de Dios. Y así como Adán
caminaba con Dios, ¿verdad? Y eran amigos y platicaban y tenían esa relación. Así Dios quiere ser con la humanidad, ¿verdad? Quiere tener esa relación, ¿verdad? Y ese es lo que yo puedo explicar de esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el Creador quiere una relación con nosotros, ¿verdad? Y así le dejo a mi hermano Isaac, para que le dé un pensamiento más de esa gran pregunta, ¿verdad? Que pusieron mis hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, estamos, para repetir, estamos en la pregunta número 2, la cual es: ¿por qué es que el Creador quiere o desea una relación con nosotros? Y para eso, una página anterior, en el mismo libro, el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, un versículo muy conocido, un versículo muy reconocido en la Biblia, lo cual está en el capítulo 14, versículo 6, que Jesús, desde el 5 vamos a leer, dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Una sabia pregunta de parte de Tomás: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y esto es lo que el Señor Jesucristo le responde. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leer eso una vez más. Dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, sabe que sin Él, como acabamos de leer en Juan 15, versículo 5, que sin Él mismo dijo: sin mí, separados de mí, no pueden hacer nada. Y por eso es que Dios, a través de su palabra, Él nos dice que Él nos ama. En la palabra de Dios podemos ver el amor de Dios hacia su creación. Sabe, hermano, en realidad Dios no necesita de nosotros. Dios no depende de nosotros. Dios sigue siendo Dios sin nosotros o con nosotros. Él sigue siendo el Todopoderoso. Entonces es una muy buena pregunta, es una muy lógica pregunta. ¿Por qué un Dios todopoderoso? ¿Por qué es que un Dios que es autosuficiente desea tener una relación con nosotros pecadores? Así dice la palabra, que somos pecadores, y al rato vamos a ir viendo exactamente eso a través de la palabra. Simplemente porque Él es amor. Dios es amor. Y Él ha escogido tener ese amor, transmitirlo hacia nosotros. Él no tenía necesidad por qué morir por nosotros. Él no tiene, repito, necesidad de nosotros, pero Él lo hace porque Él sabe que sin Él no podemos prosperar. El hombre está muerto sin Jesucristo. El hombre está muerto, está perdido, está cegado. El hombre es miserable sin Dios. Es la simple verdad, y por eso es que aquí Jesucristo nos dice esta palabra. Hace cientos de años que esta pregunta fue preguntada hacia Jesucristo: Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Jesucristo le dijo, no te lo voy a decir, o eso nadie lo sabe, o eso te lo dejo de tarea. No, Él le dijo: yo soy el camino. Por eso es que muchos de nosotros en algún tiempo corremos a izquierda, corremos derecha. Por eso es que el mundo está como está. ¿Por qué? Porque busca de todos lados, pero no busca la fuente de vida que es en la palabra de Dios. Busca sabiduría en esto, busca en lo otro, y no es malo, pero la sabiduría primordial, como dice allá en Proverbios, ¿verdad? En el capítulo 1, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es reconocer que hay una sabiduría más alta que del hombre, que el hombre fue creado, que él no se creó por sí mismo, y como es creado y no creador de sí mismo, depende de su creador. Nosotros dependemos de Dios. Amén. Y por eso es que Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Él se encuentra la vida para aquel que está muerto. Jesucristo también dijo: yo he venido a los enfermos, no a los sanos. Él vino a dar vida a lo que está muerto, y sin Él estamos muertos. Por eso es que dice: yo soy la vida. En Él se encuentra la verdad. Fuera de Dios no hay verdad. Y por eso es que Dios anhela tener una relación con nosotros, porque Él quiere darnos vida. Por eso, porque Él nos quiere mostrar su verdad. Él nos quiere dar su luz. Él sabe que estamos en tinieblas.
Y Él sabe y Él le duele en la condición que el mundo está. Y por eso es que su palabra tan poderosa sigue transmitiéndose a uno de estos medios, de otros medios. Pero en esta oportunidad, por eso es que estamos transmitiendo esta palabra. Porque es que Dios anhela una relación con nosotros, porque Él quiere darle vida al ser humano que está muerto. Y le paso el tiempo a mi hermano. Amén. Sí, amigos, amigas, mis queridos hermanos, han tocado unos puntos muy importantes, muy hermosos. Y es la razón por qué el Creador quiere tener una relación con nosotros, la creación, porque somos polvo, somos humanos, no somos dioses. No podemos sanar nuestras propias heridas. Hay heridas que usted amor tiene en su corazón, joven, jovencita. Y usted trata de ir al mundo, trata de ir a las drogas, al amor, a los parties, a los bailes, a las pandillas, a los amigos más cercanos, los cuentas a los psicólogos, a los psiquiatras. Y usted trata de aliviar ese dolor que tiene. Y usted trata de tratar de olvidar ese dolor. Pero no se puede. El corazón, Dios ha puesto eternidad en el corazón. El corazón del ser humano, Dios lo ha hecho tan hermosamente que si usted busca en más allá en este mundo para tratarse hacia su corazón, no se puede. Aquí mis hermanos pueden dar testimonio. ¿Qué cosas hemos hecho para tratar de saciar un vacío que tenemos? Lleno de melancolía, depresión, suicidio, de angustia, de tristeza, de ansiedades, de inferioridad, de muchas cosas que se encuentran en el corazón del ser humano. Pero gracias a Dios que el Dios de los cielos, Él vino aquí encarnado en hombre y se compadeció de nosotros. Amén. Él cambió, Él dio todo por nosotros. Él fue en la cruz del Calvario. Él se entregó por nuestros pecados. Él se entregó para darnos gozo, paz, tranquilidad, fe, templanza. Todo eso es el yugo de Cristo. El yugo que nosotros cargamos, las cargas, son cargas que nos pesa. Y esas cargas nos hunde en el pecado. Por eso el ser humano está atrapado en el pecado. Está esclavizado del pecado. Por eso cuando uno quiere ser libre del pecado, no se puede. Aunque trate 1000 maneras, solamente hay un poder y se llama Cristo Jesús. Amén, Y amén. ese es el poder Amén. del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Yo puedo testificar, al igual que mis hermanos que están aquí alrededor de nosotros, que solamente Cristo, el poder de Dios, el santo Evangelio del Dios de los cielos, el Evangelio de la gracia nos libertó, nos sanó, nos restauró y nos dio un corazón nuevo, mente nueva y nos dio un nacimiento nuevo. Ahora somos nacidos para ir al cielo, para estar con Cristo Jesús. Por eso el Creador vino aquí para, como dice nuestro hermano Oscar, para establecer una relación una vez más con la creación y para llevarlos al cielo como una criatura nueva, como hijos de Dios. Amén. Así vamos a intentar ahora al tercer pregunta. No sé si tenemos tiempo, pero si hay, pues gloria a Dios. Sí, creo que sí hay. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Yeah, we do. Praise the Lord. Amén. We should do the Yeah. third one, brothers. Amén. Yeah, Tercero. la pregunta número 3 es con la cual vamos a finalizar, ¿verdad? Yeah. Y para la gloria de Dios, ¿verdad? Y esta, la última pregunta es, dice, why should we obey the gospel? ¿Por qué tenemos que obedecer el evangelio de Jesús, Amén. verdad? Y tiene, también dice, ¿cuál es el arrepentimiento, verdad? ¿Por qué tenemos que obedecer el evangelio? ¿Y qué es el arrepentimiento? Y pues sí, como decía mi hermano Jonathan, porque Jesús es la única respuesta a los problemas de la humanidad, ¿verdad? Amen. Y pues la relación, como estábamos diciendo, la primera pregunta, ¿por qué quiere Dios una relación con el hombre, verdad? Y Él nos ha dado su evangelio a nosotros, para que nosotros, conociendo ese santo evangelio de Dios, nosotros podemos obedecer al Creador, ¿verdad? Los requisitos, las demandas que Él pone a la humanidad, a su creación, porque Él, con sus manos poderosas, con su autoridad, el poder de su palabra, Él hizo
todas las cosas, incluso nosotros del polvo de la tierra nos hizo, ¿verdad? Y Él nos pone requisitos, Él nos pone demandas en medio del Evangelio, ¿verdad? Porque por medio de ese Evangelio nosotros nos podemos reconciliar con Dios y vamos a indagar, vamos a buscar más donde dice la Biblia que tenemos que obedecer ese Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué obedecer ese bendito Evangelio de Dios? Y para eso vamos a ir a 2 de Tesalonicenses. Amén. El apóstol San Pablo, él dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 5 al 8. Bendito sea Aleluya. Jesús Wow. por su bendito evangelio, ¿verdad? Que nos ha regalado. Y ese evangelio es una palabra griega, ¿verdad? Y quiere decir que es buenas noticias. Amén. Y verdaderamente nosotros podemos testificar que son buenas noticias para porque la humanidad, para a- nosotros. a cada uno de nosotros nos dio una oportunidad en la vida para seguir viviendo, ¿verdad? Para seguir aquí en la tierra vivos y conocerle, ¿verdad? Y tener vida de parte de Dios, ¿verdad? Por medio del Evangelio, ¿verdad? Y por eso son buenas noticias, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Y quiero hablar algo rápidamente, amigos, amigas, que el Dios que servimos, Él murió, pero al tercer día resucitó. Por eso estamos Amén. fundamentados en la Biblia, Amén. porque es viva y eficaz. Sí, ¿Right, Brother amén, Oscar? amén. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Y somos Nosotros testigos vivos del vivimos, poder amén. de Dios. Amén, amén. brother. Amén, amén. Sí, y dice de capítulo 5, del capítulo 1, del 5 al 8, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice, esto es demostración de justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, dice, por el cual asimismo padecéis. Le habla a personas que están padeciendo por el Evangelio, ¿verdad? Le dice, es justo juicio de Dios, y estamos resistiendo esos padecimientos, esas tribulaciones, las resistimos con la ayuda de Dios. Y le dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, a los que afligen, a los que siguen a Jesucristo, ¿verdad? Y luego sigue hablando, dice, y a vosotros que sois atribulados, darnos reposo con nosotros. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús, cuando aparezca nuestro Señor Jesús desde el cielo, ¿verdad? Praise the Dice, con los ángeles de su poder, dice que no va a venir solo, sino que va a venir con ángeles, ¿verdad? Dice, va a venir en una llama de fuego, dice verso 8, dice, para dar retribución, para dar castigo a los que no conocieron a Dios. Dice que va a castigar a las personas que no conocen a Dios. Y luego dice, y ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no obedecen a las buenas noticias donde Dios les tiende la mano a la humanidad y le dice, te quiero ayudar. Por medio de Jesucristo nos extiende sus manos, ¿verdad? Y por eso Dios, si nosotros obedecemos ese bendito evangelio, Dios derrama sus bendiciones, Dios derrama su espíritu, Dios derrama prosperidad espiritual, prosperidad del alma, del cuerpo, ¿verdad? Amén. Y son grandes las bendiciones, por eso es necesario nosotros obedecer a ese evangelio, ¿verdad? Y el hermano también tiene unas preguntas, mi hermano Isaac, ¿verdad? Amén, 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 así es, estamos mirando rápidamente, el tiempo se nos está cortando, pero estamos mirando en la tercera pregunta, ¿por qué obedecer? ¿Por qué seguir el Evangelio? Lo cual es la palabra de Dios. Y rápidamente vamos a Romanos 6:23 y nos parece que aquí vamos a ir concluyendo. El tiempo se va demasiado rápido, pero sabemos Amén. Cuando uno parte la palabra, se va el tiempo rápido. Sabemos que de todos modos es una bendición. Amén. Romanos 6:23 dice la palabra así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una de las más grandes razones por qué obedecer el Evangelio, las buenas nuevas, que Jesucristo es el Salvador,
que Jesucristo perdona los pecados, que Jesucristo es el único camino y el único que nos da vida, porque fuera de Él hay muerte, fuera de Él no hay prosperidad, fuera de Él estamos muertos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente en Jesús, solamente en la obediencia, solamente en humillarnos ante Él, solamente en arrepentirnos, volvernos de nuestros pecados, ¿verdad? Cambiar. Si nosotros íbamos de este lado, Jesús ahora nos ofrece esa salvación y nos pide arrepentimiento. Es decir, me cambio mi manera de pensar. Y la cambio, ¿por qué? Por el mensaje de Jesucristo. Cambio mi manera de vivir por los mandamientos de Dios. Y ahí se encuentra la vida eterna, en creer en el Señor Jesucristo. Ahí hay vida. Amén. Amén, mis queridos amigos y amigas. Mis hermanos han dado buenos puntos en por qué obedecer el Evangelio. Por supuesto hay más, ¿verdad? Porque Cristo viene pronto también. Amén. Él es real y verdadero. Él no es un cuento de hadas, Él no es un cuento de 100 años, Él es real, Dios es real. Muchos jóvenes piensan que Dios no es real, Dios es real. Tan real como el aire que respira usted en este momento, tan real como el sol que se levanta en la mañana, y tan real, tan real, ciertamente como la muerte. Después de la muerte hay vida, hay dos maneras donde ir, con Cristo o se pierde el alma. Amén, amigos y amigas, jovencita. Así que hasta aquí vamos a culminar. Esperamos en Dios que para la próxima, ¿verdad?, sintonice este precioso canal, Siguiendo a Cristo Hoy, con nuestro brother Oscar, brother Isaac, nuestro brother Luis, brother Leo. Es un privilegio hermoso de compartir este hermoso tiempo con ustedes y preguntas. Y si tiene comentarios, tiene que compartir, que decir, mira, si siento también, tengo esta pregunta, con mucho gusto lo respondemos conforme a la palabra escrita de Dios. Amen. Así que síguenos, like the video, like, and subscribe, and we're going to keep on posting videos for the glory of the living God and for you, my friends. Así que, God bless you. I know you want to say something, brothers. God bless you, amen. God bless you. Y nos miramos para otra con el favor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga. Y que